Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. Perdón. El día de hoy quería contarles una historia. Una persona se puede sentar a tomar café con un ladrón y escuchar cómo él planea robar el banco de enfrente e invitarlo a uno a ser partícipe de ese robo. Al escuchar que van a ser millones de dólares americanos los que van a robar o millones de euros, uno puede quizás, si tiene esa personalidad atractiva a la corrupción, comenzar a imaginarse cosas que podría hacer con ese dinero. Comprarse una casa u otra casa, o irse de vacaciones, o un mejor carro, un mejor bote, una avioneta mejor, o incluso pagar los estudios de sus hijos, o él mismo gastar en algo que él desee. Otros lo gastan en diversiones y etc. Y podemos alimentar esta idea y seguir escuchando al ladrón de cómo se puede robar ese banco. Y hasta ese momento estamos jugando con el crimen, pero no seríamos convictos de cometer un crimen, porque no lo hemos cometido todavía. Ahora, si nosotros vemos cómo esta persona comienza a juntar armas y a vehículos de escape, e incluso los ayudamos en ello, sin haber sido prometidos todavía a ser partícipes del robo, no habremos cometido todavía el delito. Seremos convictos delante de la ley por haber robado el banco cuando una vez que ya tengamos todo vayamos a hacerlo. Tengamos éxito o no, la acción criminal estará consumada. Que haya fallado no es culpa de nadie, pero ya somos reos de un crimen. Seremos presos o de haber robado el banco o de haber intentado robar el banco y seremos culpables. Igual pasa con el pecado. La ley de Dios está basada en acciones. El solo pensar en cometerlas no es pecado, es parte de la tentación. O es de nuestra propia maldad o el demonio viene a sugerirnos malos pensamientos, malas ideas. Y hasta ese momento no es pecado. Cuando comenzamos en nuestra maldad a fantasear sobre lo que podríamos conseguir, es decir, si odiamos a otra persona, envidiamos a otra persona, o deseamos la mujer de otro, o en el caso de mujeres el hombre de otro. Estamos jugando con el pecado, estamos saboreando, imaginándonos el sabor de cómo sería cumplir tal acción, pero hasta ese momento aún no es pecado. El pecado delante de Dios se constituye cuando es deliberadamente, con conciencia y acción completa. Esos tres elementos son necesarios para constituirnos en pecadores, y es cuando, si nosotros deseamos la mujer de otro, vamos y le proponemos salir con intención, pues, de juntarnos con ella ilícitamente. Sea que seamos rechazados o aceptados, ya habremos cometido el adulterio, porque lo intentamos hacer en una acción deliberada, que tomó tiempo, planeamiento y esfuerzo humano para llevarla a cabo. Igual si pretendemos robarle a otro su trabajo, su posición social o calumniarlo, cuando vamos y lo hacemos ya hemos concretado el pecado. Sea que tengamos éxito o no, eso es al margen. Lo hemos hecho nosotros, hemos faltado a Dios. Porque tenemos que saber que lo que estamos haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Y es lo mismo con todos los pecados, hermanos. Pecados de pensamiento no existen. Pero sin embargo, hay que guardar la mente. Cuando Jesús dijo, si tu ojo te hace caer, sácatelo y tíralo lejos, porque es preferible entrar en el reino de Dios tuerto que ser echado en el infierno con los dos ojos. Y también dijo, aquel que mira a una mujer casada con deseo y adulteró con ella en su corazón. Jesús se refiere aquí a la ocasión de pecar, a la raíz del pecado, porque cuando tú piensas y entretienes pensamientos así, malvados, no es que estés pecando en ese momento, pero estás jugando con el demonio y estás a un paso cerca de cometerlo. Y mientras más entretienes estos pensamientos, más cerca estás a cometerlo y a caer en el infierno. Y por eso Jesús te dice, si tienes una idea que te va a llevar a pecar, arráncala de tu vida, de tu corazón, de donde sea.
una posición social o un trabajo o un negocio que te está llevando a delinquir o te ofrece, perdón, antes de delinquir, te ofrece el camino a la delincuencia, al error, al robo, a lo que sea. Evítalo, sal de ahí, aléjate de él antes que se consume. Y cuando se refiere a la mujer adúltera, obviamente que el hecho de pensar y desearla no es pecado, pero cuando abrigas estos pensamientos en tu mente y en tu corazón estás a un paso de hacerlo, porque todo pecado empieza primero en la mente, luego en la voluntad y después pasa a la acción. Y solo cuando es cometido en acción se convierte en pecado, estrictamente lo que se llama pecado y sujeto a castigo, la justicia divina. Pero primero es porque lo dejamos anidar en nuestra alma. La idea no entra en nuestra mente, jugamos con ella, se anida en el alma y como dice Santiago, ese mal produce acción y eso nos lleva a pecar. Y es a eso lo que Jesús se refería, no que al desear la mujer casada estuvieras pecando, pero prácticamente ya diste inicio a esto si lo abrigas en tu corazón. Por consiguiente, mis estimados amigos, los invito a guardar nuestras almas, a guardar nuestras mentes, porque el alma es la mente. Y si dejamos nosotros entretener pensamientos malvados, ilícitos, impuros, pecaminosos, que sabemos que van contra la voluntad de Dios, y hay muchos, estamos tomando café con el diablo y festejándole sus maldades. Y de ahí a seguirlo es solamente un empujón. Y eso es lo que Dios nos manda, evitarnos eso, no le abramos la puerta al diablo, no abramos nuestra mente a pensamientos ilícitos e impuros. Por eso, aunque el pensar en sí mismo no es una falta contra Dios, sin embargo es la raíz de todo mal y debemos evitarlos antes que se concreten en nuestra alma. Y si en algún momento nos asaltan, porque nos asaltan todos los días pensamientos, y no son necesariamente del demonio, porque más le echamos la culpa al demonio, así como nosotros le echamos ahora la culpa a otros de los errores que cometemos. He nacido de nuestra propia maldad, de nuestra ambición, de nuestra lascivia, de nuestro egoísmo, y nos vienen ideas locas a la cabeza. Y si las comenzamos a abrigar y a jugar con ellas, a imaginar, ahí sí viene el demonio a sugerirte las posibilidades de cómo llevarlas a cabo y a convencerte de hacerlo. Y si lo cometes, puedes ser el reo del infierno y necesitas la misericordia de Dios. Pero antes de esto, mis estimados amigos, cuando los pensamientos malos nos asaltan, debemos recurrir a nuestro Padre Celestial, pedirle perdón por ello y pedirle que nos retire de toda maldad, de toda inmundicia, de todo pecado y entregarle nuestras mentes a Él y nuestros cuerpos a Él. Y Dios, que es todopoderoso, echará fuera de nosotros esos pensamientos y nos ayudará a resistirlos. Dios les bendiga, queridos amigos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.